situación después y abrir el oído a lo que estos dos profesores nos van a contar. La profesora Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política desde 1987 en la Universidad de Valencia. En el 2008 hizo su ingreso como miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la primera mujer desde la fundación de esta academia. Con su obra Ética de la Razón Cordial, fue ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en 2007 y en el 2014 gana también el Premio Nacional de Ensayo con su obra ¿Para qué sirve realmente la ética? Ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad Politécnica de Cartagena y últimamente le llueven doctorados por la Universidad de Deusto, de Murcia, la Politécnica de Valencia, Lleida. Aquí, don Jacinto, no hemos dado todavía el doctorado honoris causa, pero en 1981, tengo que decir, publicamos su tesis doctoral, dedicada a analizar el problema de Dios en la filosofía trascendental kantiana. La profesora Adela Cortina amplió sus investigaciones en Alemania, donde entró en contacto con las lógicas dialógicas de Habermas y de Apel, sobre todo. Se puede decir que ella fue la que introdujo en el ambiente hispanoamericano esta ética del discurso. Es directora de la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones. Su marido Jesús Conil, que habló esta mañana, ya mencionó este organismo, y se ha implicado también en otras instituciones de la sociedad civil y política, siendo, por ejemplo, vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica, miembro también del comité designado por el Consejo General del Poder Judicial para elaborar el Código de Ética de la Función Judicial y de otras instituciones ligadas al desarrollo de la ética. Su fecunda vida académica, docente e investigadora, por lo tanto, se plasma en sus más de 40 libros y otros 300 artículos en revistas especializadas y obras colectivas. Entre sus libros, por citar tan solo algunos títulos, destacan su Ética Mínima, en 1986, Ética sin moral, La ética de la sociedad civil, Ética de la razón cordial, Neuroética y neuropolítica, y el ya dicho ¿Para qué sirve realmente la ética? Y su marido me dio la exclusiva que yo ahora voy a hacer, el último libro con un título que a ustedes a lo mejor ella va a encargarse de decir por qué: aporofobia. Aporofobia es un término que ella introdujo, que ha tenido éxito, y es la exclusión de los pobres. Por lo tanto, es un título que está todavía reciente, caliente, de su último libro. Si tuviéramos que señalar, y termino, algún aspecto básico en su trayectoria o en su quehacer, podríamos elegir su intento por elaborar una ética cívica con una sólida fundamentación filosófica, una especie, podría decirse, de versión cordial de la ética del discurso, proponiendo el logro de máximos de vida buena, como hablábamos esta mañana, pero a partir de una ética mínima compartida por todos los miembros de las sociedades plurales. Y destacaría también su empeño por aplicar la propuesta ética a ámbitos tan distintos de la vida social como la política, la democracia, la justicia global, el desarrollo humano, la economía, la empresa, la bioética, los medios de comunicación o la educación. Está casada, como hemos dicho antes, con el filósofo y catedrático de la Universidad de Valencia, Jesús Conil. Es una consorte, con suerte, como suelen decir ellos. Pues bien, les dejo lo más importante, la palabra a la profesora Adela Cortina. El título elegido para su ponencia es muy sugerente, en interrogantes: ¿valores femeninos, valores masculinos? Tiene la palabra la profesora Adela Cortina. Bueno, de todo, muchísimas gracias por la cariñosa y privada presentación. Se nota cuando hay calidad en un congreso, cuando los presentadores se toman en serio las presentaciones que hacen, porque si no la cosa decae mucho. Aquello que se usa tanto, decir, como es impresentable, no le presento, bueno, eso tiene mucha gracia, pero es una negligencia por parte de la persona que hace semejante cosa. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a estar acá.
en esta bellísima ciudad de Salamanca, que a todos nos gusta venir de vez en cuando para disfrutar de ella y con la que yo tengo una especial querencia porque efectivamente el primer libro que publiqué lo publicó la Universidad Pontificia de Salamanca en 1981, cuando, bueno, yo había hecho una tesis doctoral y no parece que nadie andaba entusiasmado con tesis doctorales y alguien me dijo, bueno, pues prueba a ver en Salamanca y tengo que decir que la Universidad de Salamanca recibió el libro. Lo estudió una persona a la que yo no conocía para nada, que era Antonio Pinto Ramos. Antonio Pinto Ramos recomendó vivamente que el libro se publicara y yo no le conocía y a partir de ahí le conocí y somos amigos. Yo estoy enormemente agradecida y además me da muchísimo gusto cuando la gente dice aquello de usted estará en Madrid y yo me dice, no, estoy en Valencia. Su libro lo publicaría en Madrid, no, lo publiqué en Salamanca. Entonces te da un gusto de decir, bueno, somos amplios, estamos en distintos sitios y para mí Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca son una parte muy importante de mi vida, aparte de que tengo una buena cantidad de amigos que están por acá en este momento y a los que siempre me da muchísimo gusto saludar. Muchas gracias y yo creo que los temas que se están tratando en este encuentro son de la más palpitante actualidad, por suerte o por desgracia. Y cuando se me dijo de qué querría hablar, pues hice esta propuesta de valores femeninos, valores masculinos, entre interrogantes, obviamente, y el subtítulo El patrimonio ético de la humanidad. ¿Por qué este tema? Pues en primer lugar porque yo entiendo, y aquí se va a hablar de compromiso social, y se está hablando de compromiso social, que, como diría John Rawls, las instituciones y las sociedades tienen que intentar ser justas, mientras que los grupos y las personas tienen que intentar ser felices. La justicia es la virtud de las instituciones, la justicia es la virtud de las sociedades, y es preciso construir sociedades justas. Pero para construir sociedades justas es necesario tener distintos tipos de capital, y supongo que se habrá hablado ya estos días. Hace falta un capital físico, sin capital físico es difícil crear una sociedad justa. Hace falta un capital social, puede tenerse gran riqueza física y sin embargo que no funcionen bien las instituciones, que no haya redes sociales que unan a las gentes, que no exista confianza. Sin capital social el capital físico no sirve para absolutamente nada. Pero hay un capital que no recuerda casi nadie y es fundamental y es el capital ético. Las sociedades necesitan un capital ético. Necesitan producir valores que se vayan encarnando en la vida cotidiana, en las instituciones, en los distintos niveles de la vida social, que se conviertan en hábitos, que se conviertan en las creencias que ya tenemos de entrada. El capital ético es indispensable y el capital ético se construye con valores. Valores que tienen que ir encarnándose en virtudes, encarnándose en hábitos, encarnándose en actuaciones. La cuestión es entonces qué valores. Y respuestas, que ustedes habrán visto ahí, cantidad enorme de respuestas sobre qué valores serían convenientes, pero yo esta tarde, en el tiempo del que dispongo, querría hablar de esos dos tipos de valores que han ido debatiéndose entre sí a lo largo de la historia, que son lo que se ha considerado como valores femeninos y lo que se ha considerado como valores masculinos. ¿Por qué esa propuesta a la hora de hablar de los valores? Porque muchos de nosotros y muchas de nosotras nos hemos preguntado por qué ha habido esta distinción entre varones y mujeres a lo largo de la historia, en virtud de la cual a los varones se les ha dejado actuar en la vida pública. Tradicionalmente han sido las personas que han ocupado los puestos del Estado, los puestos de la economía, los puestos mientras que a las mujeres se ha entendido que deberían estar en la vida privada. Distintas formas de vidas privadas, pues sea la de hogar, sea la de convento, sea la de el amor romántico, pero parece que la mujer tendría que ser la señora de la vida privada, mientras que los varones tendrían que estar en la vida pública. ¿Cómo se ha conseguido que durante muchos siglos efectivamente las mujeres solo excepcionalmente salieran a la luz en la vida pública? ¿Cómo se ha conseguido? Bueno, ha habido distintos mecanismos, existe bibliografía al respecto, toda la que los presentes quieran, pero yo me voy a referir, porque solo tenemos media hora, a un solo mecanismo que a mí me parece que ha funcionado
y ha sido el de distribuir los valores humanos positivos en dos especies de lotes, asignando un lote a los varones y otro lote a las mujeres. Con lo cual se hace una división, que es una división sexual del trabajo, o como le quieran llamar, que ha tenido además la relevancia grande de que unos valores han servido para la vida privada y otros para la vida pública. Y que esta ha sido la historia que hemos venido padeciendo, sufriendo y que ahora está dando un vuelco. Evidentemente ha habido excepciones a lo largo de toda la historia, pero creo que es lo que se ha ido manejando de una forma un tanto ideológica y que ahora está dando un vuelco. Se trataba de hacer una especie de ética femenina y una suerte de ética masculina. Habría un ideal de mujer, habría un ideal de varón, y cada uno de ellos tendría que tener unas características, unas cualidades, unos valores, y eso permitiría que aquellos que se consideran propios de los varones hayan estado en la vida pública y los otros hayan estado en la vida privada. Les voy a contar el final de la novela, o no se lo cuento todavía. Le he hecho un poco de suspense al asunto, pues le he hecho un poco de suspense al asunto y vamos poquito a poco hasta el final, aunque no hace falta ser el primero de la clase para adivinar qué es lo que va a pasar a lo largo de todo esto. Pero efectivamente se ha hecho esa distinción de valores femeninos y masculinos, y no solamente es que se ha hecho en la vida cotidiana, que se ha hecho de hecho realmente, sino que han avalado esa división filósofos, científicos, pensadores. No sé si recuerdan cuando en El nombre de la rosa, Jorge de Burgos dice que, bueno, que se ría el campesino, que es alguien borracho y glotón, pues algo impresentable, pero ¿qué va a hacer el campesino? Pero que Aristóteles agabe la risa. Eso es lo que no es soportable, porque que el filósofo diga que reírse está bien, eso no puede hacerse. Que lo haga la gente de la calle bien, pero el filósofo no puede darlo por bueno. Bueno, esa es la clave del libro para los que no lo hayan leído. Efectivamente, que Aristóteles ha alabado la risa y eso no se puede hacer. Bueno, los filósofos han alabado, incluso los más preparados, esa división de cualidades entre los varones y las mujeres. Todos hay un historial que, bueno, se puede citar a todos los habidos y por haber. Yo no voy a citar aquello de Maquiavelo, de la fortuna es mujer y hay que cogerla por los pelos, el otro, todas esas historias que todo el mundo se sabe. Como no tenemos mucho tiempo, yo voy a remitirme a 3 periodos nada más y a filósofos, psicólogos y al momento actual. 3 periodos nada más que me parece que son estelares a lo largo de la historia de la humanidad, aunque puede haber muchísimos más que se pueden citar. Uno de ellos es del siglo XVIII, la época de la Ilustración, la época de las luces, la época de la mayoría de edad, la época de la madurez de la humanidad, en la que esa distinción entre cualidades femeninas y masculinas se hace totalmente y la distribución del trabajo se hace totalmente. Después pasaremos en un salto prodigioso al siglo XX, hacia los años 70, 80 del siglo XX, en que empiezan a cambiar las tornas y sigue habiendo una división, pero una división que tiene un sentido diferente, y luego pasaremos a nuestro momento, al siglo XXI, en el que creo que tenemos una tarea importante, que es de la que quiero hablar fundamentalmente, por supuesto. En primer lugar, vamos al siglo XVIII y para él me voy a remitir a un autor al que tengo un gran aprecio y que, como todos los presentes se darán cuenta, es Immanuel Kant. Efectivamente, Immanuel Kant, en un trabajo del año 1764, del periodo precrítico, que lleva por título las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, que es un trabajo que Kant no pretende que sea de filosofía fundamentadora trascendental, en absoluto. Dice que va a emprender como una especie de viaje, que va a hacer unas consideraciones agradables sobre 2 sentimientos estéticos, el sentimiento sobre lo bello y el sentimiento de lo sublime. Son 2 sentimientos estéticos, él hace el análisis de cuál es el objeto de esos sentimientos, qué es lo que agrada a cada uno de esos sentimientos, y como verán, hábilmente va distinguiendo entre ellos, y luego resulta ser que las cualidades que tienen aquellos que despiertan el sentimiento de lo bello o que sienten lo bello
son de un determinado sexo y las de los sublimes son de otro determinado sexo. Si os preguntara ahora cómo se van a distinguir lo bello y lo sublime, supongo que hasta el más tonto de la clase dirá cuál va a ser la distribución del trabajo. Pero efectivamente Kant hace primero ese estudio del sentimiento de lo bello y lo sublime y dice cuál es el objeto de cada uno de ellos. En los dos casos se trata de sentimientos que son emociones agradables. Quien ve algo bello es un sentimiento agradable, quien ve algo sublime también es un sentimiento agradable. ¿Cuándo se despierta el sentimiento de lo sublime? Ante lo magnificente, ante lo magnificente. Y los ejemplos son los montes, la tempestad, el bosquejo del infierno, el océano inconmensurable. Eso es magnífico y por lo tanto nos parece algo que es sublime. El sentimiento de lo bello se despierta ante las campiñas, los valles. El primer sentimiento, el sentimiento de lo bello, tiene que ver con algo alegre y sonriente, no magnífico. Lo sublime se despierta ante lo magnífico. El sentimiento de lo bello ante lo alegre, lo grande, lo sencillo, lo encantador, lo hermoso, lo pequeño, lo grácil, la distinción entre magnificente y bello, gracioso, etc. ¿Qué cualidades tienen quienes aprecian sobre todo lo bello? Pues las cualidades serían fundamentalmente la de la astucia, la lisonja, las capacidades que tienen que ver con el agrado, con la seducción, con eso de el primor, lo encantador, lo que embelesa, mientras que lo sublime tiene que ver con las cualidades de audacia, veracidad, rectitud. Audacia, veracidad, rectitud. Son dos tipos de cualidades que a la hora de llevar la vida privada y la vida pública parece razonable pensar que quienes son audaces, veraces y rectos deberían llevar la vida pública y quienes son personas lisonjeras, agradables, seductoras, pues más vale que se dediquen a la vida privada. Efectivamente, dice Kant, las cualidades que se relacionan con el sentimiento de lo sublime despiertan respeto, las que se refieren a lo bello despiertan amor. Tense en cuenta la diferencia. Respeto, amor. El respeto va a tener que ver algo con algo, el amor va a tener que ver algo con algo. Y esto no lo pierdan porque esto nos va a acompañar hasta el final. La obra de El sentimiento de las Beobachtungen, El sentimiento de lo bello y lo sublime, es una obra de periodo precrítico, pero quienes hayan leído, y alguna persona por aquí me ha comentado esta mañana que ha hecho la tesis sobre la crítica del juicio, quienes hayan trabajado la crítica del juicio se habrán dado cuenta que cuando se habla del sentimiento de lo bello y lo sublime, precisamente en la crítica del juicio, se recoge de alguna manera estas cualidades que ya habían aparecido en el periodo precrítico. ¿Por qué? Pues porque Kant entiende, y recuerde todo el mundo que esta es su clave, que el auténtico sentimiento moral es el sentimiento de respeto. El auténtico sentimiento moral es el sentimiento de respeto. ¿Por qué los seres humanos son capaces de moralidad? Los seres humanos son capaces de moralidad porque son capaces de respetar a su propia ley, a la ley de su propia humanidad, a su autonomía y además de respetarla en cualquiera de las personas, en cualquiera de los seres humanos. Hablábamos esta mañana de la persona. Desde un punto de vista kantiano, persona es aquel que es capaz de darse leyes a sí mismo, de ir más allá de la naturaleza. Y cuando alguien contempla a seres que son capaces de darse leyes a sí mismos e ir más allá de la naturaleza, se entiende que si despiertan respeto, ese es el sentimiento moral. Evidentemente esto va a estar ligado con todas las cualidades masculinas, no tanto con las cualidades femeninas. Dice Kant en la metafísica de las costumbres, más adelante, que hay una genuina virtud y unas virtudes adoptadas. La genuina virtud es la del respeto, mientras que las virtudes que tienen que ver con el amor, con la benevolencia, parecen virtudes, pero no son tan virtudes
porque la verdadera y la genuina es la que tiene que ver con el respeto, con la universalidad, con la imparcialidad y no con lo concreto y no con lo que se limita a un tiempo determinado. Con lo cual se va estableciendo ya claramente esa diferencia entre los dos sexos. La virtud de la mujer es una virtud bella. La del sexo masculino debe ser una virtud noble. Las mujeres evitarán el mal, no por lo justo, sino por feos. Y actos virtuosos son para ellas los moralmente bellos. Nada de deber, nada de necesidad, nada de obligación. A la mujer le es insoportable toda orden y toda construcción malhumorada. Hacen algo solo porque les agrada. Y el arte consiste en hacer que les agrade aquello que es bueno. Me parece difícil que el bello sexo sea capaz de principios. Y espero no ofender con esto, también son extremadamente raros en el masculino. Las mujeres parecen incapaces de vida moral, son incapaces de ese sentimiento de respeto que sí que pueden los varones. Y yo creo que esta idea, que queda aquí más o menos diluida, es la idea que lleva a pensar que las mujeres no pueden ser ciudadanas activas en la vida política, sino solo ciudadanas pasivas. Porque si recuerdan la época, en el tiempo de la Ilustración, hay una distinción entre el ciudadano activo y el ciudadano pasivo. El ciudadano activo es el que puede participar en la vida pública y esos son los que tienen la riqueza suficiente como para ser independientes y lo son también nada más estos, y no lo son ni las mujeres, ni los niños, ni los que no tienen posibilidades. Esos son ciudadanos pasivos, no pueden llevar la vida pública. La mujer tiene que ser dominada de alguna manera porque es incapaz de esos grandes principios morales de los que serían capaces los seres humanos. Naturalmente esto se dice desde el punto de vista, se dice ya en la metafísica de las costumbres, de alguna manera se va recogiendo la idea y va viendo esta división entre los dos sexos y los dos tipos de cualidades. Dando un salto, dejamos por un momento estas cualidades de lo bello y lo sublime y nos pasamos al siglo XX y concretamente a los años 70 y 80, en la época en que el psicólogo del desarrollo moral Lawrence Kohlberg, conocido por muchos de los presentes, hace aquel estudio en el que trata de ver cómo se produce el desarrollo de la conciencia moral en los niños. El estudio de Kohlberg es bien conocido. Kohlberg quiere ver cómo se desarrolla la conciencia moral en los niños, el desarrollo ontogenético, y para eso, si recuerdan, plantea a los niños distintos dilemas y tienen que responder a esos dilemas dando una suerte de argumentaciones de por qué dan una respuesta a otra, y lo más importante es el nivel de argumentación. Para los que no conocen la propuesta de Kohlberg, digo que nada más que él entiende que, primero, la conciencia moral se identifica con la conciencia de lo justo. Ya tenemos una clave. Moral se vive con justicia. La conciencia moral es la de lo justo, y a la hora de interpretar qué es lo justo, en el desarrollo vamos pasando por tres niveles: el preconvencional, en el que el niño piensa que lo justo es lo que le conviene; el convencional, en el que el niño piensa que lo justo es lo que su sociedad tiene por justo, las leyes de su sociedad; y el tercer nivel, que es el de la universalidad. La persona piensa que es justo aquello que conviene a los seres humanos. Tenemos el punto de vista de la persona, el punto de vista de la universalidad. Y ese es las etapas que marca Kohlberg como etapas del desarrollo moral, y se trata de ver dónde se puede colocar a cada uno de los encuestados. La crítica que se ha hecho a Kohlberg se ha hecho muchísima, seguro que hay una gran cantidad de críticos de Kohlberg en la sala, pero la primera crítica vino en 1982 de parte de su discípula Carol Gilligan. Carol Gilligan sacó un libro en el que dijo que Kohlberg había cometido por lo menos dos errores. El primero, sobre todo, encuestar a niños y no a niñas, a niños varones y no a niñas. Y el segundo, más interesante, es que cuando las niñas contestaban de una manera diferente, lo que decía Kohlberg es que la respuesta no es que era diferente, sino que estaba desviada. Entonces no es lo mismo decir que una respuesta es desviada que decir que una respuesta es diferente. Hay una diferencia sustancial. Y
crítica de Gilligan es como las niñas contestaban de otra manera habitualmente, entonces se decía que la respuesta era desviada. Gilligan ha sido criticadísima por parte de sectores feministas que dicen, claro, es que lo que Gilligan está diciendo de nuevo es que hay una ética femenina y una ética masculina, que las niñas contestan de una manera y que los niños contestan de otra manera, con lo cual estaríamos marcando una diferencia entre los dos y estamos distribuyendo otra vez las cualidades. Sin embargo, la mejor enseñanza que se puede sacar de la propuesta de Gilligan creo que es la que voy a decir ahora, pero luego en el coloquio vemos si estamos de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta de los niños y cuál es la de las niñas? La línea de la voz, o sea, la respuesta de los niños sería la de la justicia, la imparcialidad, luego diré cuáles son las cualidades fundamentales y las características fundamentales. Los niños contestan desde la autonomía, desde la justicia. ¿Y las niñas cómo contestaban? Pues vamos a ponerlo con una anécdota y voy a ir rapidísimamente porque queda poco tiempo. No sé si conocen el dilema de Heinz. Para los que no lo conozcan, lo cuento brevemente porque es verdaderamente interesante. Es el dilema que pasa a Colbert y la cuestión es, Heinz es un señor de un pueblo suizo, es pobre, su mujer tiene una enfermedad mortal y solo le puede curar una medicina. La medicina la tiene el farmacéutico del pueblo, pero Heinz es pobre y no puede comprar la medicina. Entonces se encuentra ante esto que les gusta a los norteamericanos, ante un dilema. ¿Qué hace Heinz? Puede robar la medicina, pero eso moralmente reprobable. Puede dejar morir a su mujer, pero eso es moralmente inaceptable. ¿Qué hace el pobre Heinz? Ese es el dilema que se le pasa. Los niños contestan, argumentan, sí, no, la humanidad, no se puede dejar morir a una persona, no se puede robar, sí se puede robar. ¿Qué hacían las niñas? Preguntaban, Heinz está casado. Y si Heinz está casado, ¿no podría hablar su mujer con el farmacéutico? ¿No podría convencerle de que le diera la medicina de todos modos? ¿No podrían hacer una colecta en el pueblo, recoger dinero para conseguir que se pueda comprar la medicina entre todos? ¿No podrían presentarse a algo, digamos hoy, de la Unión Europea para conseguir el dinero? No es el camino recto de si está bien, no está bien, se debe, no se debe, sino cómo podríamos salvar de tal manera que nadie se quede fuera. ¿Cómo podríamos hacer para que el farmacéutico no quede como un canalla, para que no se muera la mujer de Heinz, que es lo primero, para que el pueblo se sume y haya solidaridad entre todos, para que utilizamos la Unión Europea para una cosa distinta de cómo podríamos utilizar todas las redes para evitar que la gente caiga en el vacío? La respuesta de las redes, del buscar el camino para que nadie quede fuera, sería esa voz, esa diferente propuesta. Y en este sentido yo creo que lo que quería decir Gilligan, al final es lo que acabo diciendo, tituló su libro En una voz diferente. Y la idea es, hay dos voces morales diferentes, la voz de la justicia y la voz de la compasión. La voz de la justicia y la voz de la compasión. Pero ahora viene lo interesante. Esto no es la ética femenina y la ética masculina. Porque hay varones compasivos, hay mujeres despiadadas, hay mujeres justas y hay varones injustos. No se puede distribuir la justicia por un lado, porque de las dos lógicas, si quieren digo rápidamente, para pasar al final, que es a lo que queremos llegar, aunque todo esto va entrando a cuento, los valores de la voz masculina serían la individuación, la autonomía, la importancia de la ley, la importancia del derecho, la importancia de la justicia, la importancia de la universalidad, la importancia de la imparcialidad. ¿Quién de aquí se atreve a decir que estas cualidades no son importantes? La imparcialidad, la autonomía. Realmente, si somos parciales, aquí tenemos el nepotismo, la corrupción. La parcialidad tiene que ver con el nepotismo, con la corrupción. ¿Cómo no vamos a querer una sociedad en la que haya justicia, en la que haya imparcialidad, en la que haya...? Por supuesto que sí.
Pero estaría la otra voz, que sería la que intenta defender la trama de relaciones, proteger a los vulnerables, responsabilizarse de las redes, de lo que tenemos entre manos, intentar ocuparse de las narraciones, de los contextos concretos, de lo particular y lo parcial, lo de aquí y lo de ahora. Esa sería la voz de la compasión por el que es menesteroso, porque es el que es humillado, el que es ofendido en este momento determinado. Son dos voces diferentes, como dos lógicas diferentes, pero el gran tema, y a mí me parece fundamental, es que no se puede repartir entre varones y mujeres, sino que estas son cualidades que son patrimonio de toda la humanidad y de todas las personas, que están repartidas en cada persona de una manera diferente, pero en cada persona y no entre los dos sexos, que cada uno de nosotros tiene que intentar ser justo, cada uno de nosotros tiene que intentar ser imparcial, pero cada uno de nosotros tiene que intentar ser benevolente, cada uno de nosotros tiene que intentar ser compasivo, ocuparse de las tramas. Son dos voces que son imprescindibles, y tan imprescindibles son que, a mi juicio, y este va a ser el final de la novela, si nos ha fallado también mucho la voz de la justicia, es porque nos ha fallado la de la compasión. Creo que en la crisis que hemos venido sufriendo, aquellas gentes que hicieron atrocidades que ahora están saliendo a la luz, que no nos imaginábamos ni nos esperábamos y están saliendo, no solamente es que fueron injustos, no solamente es que fueron nepotistas, es que creo que les faltó compasión. No se dieron cuenta del daño que estaban haciendo, no tuvieron la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en el lugar del que está sufriendo las consecuencias de toda una trama. La voz de la compasión es fundamental incluso para sustentar la voz de la justicia. Esta es la razón por la que entiendo que efectivamente no se puede distribuir, sino que el patrimonio axiológico de la humanidad tiene que contener las dos voces. Y creo que la tarea del siglo XXI precisamente tiene que consistir en unir la voz de la justicia y la voz de la compasión. Tiene que intentar aunar los dos elementos en cada una de las personas y tiene que intentar una cosa más, pero la cosa más la voy a decir al final del todo. En este siglo XXI nuestro han cambiado un tanto las tornas, incluso en relación con la propuesta de Carol Gilligan de las dos voces, y como se habrán dado cuenta, se está trabajando enormemente sobre el tema de las emociones, se habla sobre el tema de los sentimientos. Se está diciendo que la filosofía se ha ocupado demasiado de la razón y se ha ocupado demasiado poco del sentimiento. Creo que la filosofía se ha ocupado del sentimiento a lo largo de la historia, evidentemente que sí, pero ahora está saliendo a la luz como nunca. Los sentimientos hay que tenerlos en cuenta, y mi colega me parece que va a hablar de ese tema también ampliamente. Tendrá que ver con el tema de las inteligencias, de la emoción, de la inteligencia emocional. La inteligencia es emocional, no se puede establecer un abismo entre la inteligencia por un lado y las emociones por el otro, la razón por un lado, la emoción por el otro. Las dos están unidas, la inteligencia y la emoción, y se pone sobre el tapete el tema de las emociones. Se está trabajando desde el tema de las neurociencias, aquí estoy viendo a Enrique Bonete, que tiene un precioso libro sobre el tema. Y se está trabajando desde el tema de la psicología, de la filosofía. Las emociones salen a la vida pública y se está diciendo cada vez más que hay que cultivar una ética del cuidado y una ética de la cooperación. La ética del cuidado es clave para el desarrollo de las sociedades, porque básicamente nuestro cerebro no solamente es un cerebro egoísta, sino que es un cerebro cuidador. Los seres humanos tenemos capacidad de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a los cercanos, de cuidar a los próximos. Toda una ética del cuidado se está desarrollando. Lo nombraba Heidegger en la idea de la sorbe, en la idea de la cura, etc. Y el Papa Francisco lo ha nombrado en la encíclica Laudato Si, con el cuidado también de la naturaleza, que es fundamental para el cuidado de los seres humanos. Una ética del cuidado de lo que tenemos entre manos. La ética del cuidado es fundamentalmente o tradicionalmente femenina, porque se supone que son las mujeres las que tienen que cuidar en la casa, las que tienen que cuidar a la familia, las que tienen que cuidar a todo el mundo. Parece que los varones son otra cosa completamente distinta, parece que las cuidan hasta el punto de que en sanidad la ética del cuidado es lo mismo que decir ética de la enfermería.
Y entonces hay la división de ética del cuidado en la enfermería. Parece que los demás no tienen que cuidar, sino que es una cosa distinta. La ética del cuidado se pone cada vez más sobre el tapete y también la ética de la cooperación. No hay que establecer nada más esa lucha salvaje, esa competición salvaje por ser el primero de la clase, por desalojar a los demás del mercado. Es poco inteligente. Lo importante es cuidar, lo importante es cooperar, y eso va ganando terreno cada vez más, porque nos estamos dando cuenta de que nuestros cerebros no solamente son individualistas, egoístas, sino que son también cooperativos. Sabemos jugar al juego de la cooperación, y cada vez más se está diciendo desde todos los organismos que el futuro de la humanidad está en la cooperación y no está en el conflicto, no está en la competitividad. En el tema de las empresas cada vez se desarrolla más, hay que cooperar, hay que cuidar, y todo este tipo de temas de la cooperación y el cuidado vendrían de ese lado, de esa llamada ética, tradicionalmente ética femenina. ¿Cuál es el paso entonces en el siglo XXI? En el siglo XXI es el de que los valores de la tradicionalmente llamada voz femenina, que habían estado recluidos en la vida privada, tienen que pasar también a la vida pública. Primero, reconocer que estos valores que hemos mencionado son valores de varones y de mujeres. El respeto por la dignidad de los seres humanos, la compasión por los demás, tanto respeto como compasión, son propios de varones y propios de mujeres. No se puede distribuir entre los dos. Las dos éticas son éticas de varones y de mujeres, de personas, de las personas que tienen que llegar al tope, y cuando quieren llegar al tope, estas son sus virtudes y estos son sus valores. Pero no solo es eso, que eso hay que reconocerlo día a día, sino que además esa compasión y cuidado que había quedado para la vida privada hay que llevarla a la vida pública. Igual que las mujeres estamos ya en la vida pública y ocupamos distintos puestos, y las gentes se han dado cuenta de que no somos tontas del todo, sino que podemos estar efectivamente ocupando puestos públicos. La compasión y la misericordia también tienen que estar en la vida pública, porque si la vida pública es inmisericordia y despiadada, es difícil que acabe siendo justa y que acabe respetando la dignidad de los otros. Por eso entiendo que el siglo XXI tendrá que ser justo y compasivo, o no será. Esas frases que decíamos en nuestro tiempo. Tendrá que ser justo y compasivo, o no será. No se puede distribuir y poner determinados valores solo en el hogar, en la atención a los cercanos, etc., sino que hay que ponerlo también en la vida pública. Y si así fuera, las cosas cambiarían bastante. Por ir acabando, en el Eurobarómetro, si lo miran, lo que más preocupa a los europeos en este momento no es solamente el desempleo, que por supuesto, sino que la preocupación principal de los europeos es la inmigración y los refugiados y el terrorismo. Inmigración, refugiados, terrorismo. Las gentes estamos asustadas por todo lo que está pasando, y eso se pone en el primer lugar como la preocupación máxima. Un mundo no hospitalario es un mundo sin compasión. Un mundo no hospitalario es un mundo sin compasión. Si efectivamente cerramos la puerta a los que vienen de fuera, que vienen de la miseria, que vienen de incluso a los que están dentro, lo que nos está ocurriendo es que la justicia se nos ha acabado, se nos ha secado, pero también la compasión. Por eso escribí ese libro, que creo que ya está por ahí, que lleva por título Aporofobia, y para acabar voy a explicar qué quiere decir aporofobia, que es un palabra en principio verdaderamente malsonante, pero que bien pensado tiene su aquel. Puedo comparar dos casos que van a entender todos los presentes. La palabra xenofobia quiere decir prevención, odio, recelo frente al extranjero, frente al que viene de fuera. Si fuéramos tan xenófobos como todo eso, no sé por qué estaríamos tan contentos de que hayan venido tantos turistas.
Porque yo veo continuamente en los medios de comunicación una gran alegría, porque han venido turistas como nunca. Yo lo he leído en todos los periódicos. Este año han venido turistas como nunca. No me acuerdo de los millones porque tengo una memoria fatal para las cifras, pero efectivamente eran no sé cuántos millones de turistas y hemos llenado esta Semana Santa todos los hostales y todos los hoteles y la gente venía, a veces eran turistas nacionales, pero la gente venía de fuera y eran de otras etnias, eran de otras razas. Y creo que ha sido comprado por un señor que no me puedo aprender de dónde, pero que efectivamente es muy de afuera, pero muy de afuera. Entonces, efectivamente, vienen los extranjeros, vienen aquellos que venían algo de petrodólares y nadie decía, son extranjeros, que se vayan. ¿Lo han oído alguna vez? No, el turismo es la riqueza número 1 de nuestro país. Y por supuesto de la Comunidad Valenciana, pero de la Comunidad Valenciana no sabemos de qué inventar para la hospitalidad, para atenderlos. No sé si saben que existen unas ciencias de la hospitalidad, es increíble. Entonces, claro, eso tiene que ver con el turismo, con la acogida de esos extranjeros que deberían retornarnos totalmente, porque es que no tienen nada que ver con nosotros. No molestan esos. Molestan los que vienen cruzando el Mediterráneo y vienen de Siria, de Libia, de esa gente que viene en las pateras, esa gente que salta la valla, esa gente que nos molesta, nos incomoda, porque nosotros estábamos más o menos organizados dentro de lo que cabe y viene esa gente, esos pobres que molestan, porque a mi juicio el que molesta no es el extranjero, sino el extranjero pobre. Y no solamente el extranjero pobre, sino el pobre aunque sea la propia casa y la propia familia. Y cuando la gente tiene un pariente que es catedrático de universidad, lo dice hasta el aburrimiento. Pero cuando el pariente es un pobrete, intentamos ayudarlo demasiado, no sea cosa que se me. Creo que la cuestión la muestra, claro que es verdad que hay antisemitismo, claro que es verdad que hay ese tipo de fobias, ese tipo de recelos, ese tipo de enfrentamientos, pero básicamente lo que hay como clave última, a mi juicio, es el desprecio al pobre y el rechazo del pobre. Y como me parecía que era importante construir una palabra con eso, porque las cosas mientras no tienen una palabra, no tienen realidad. Busqué en el diccionario de griego de sexto de bachillerato cómo se podía decir pobre, y me encontré áporos. El áporos es el pobre, el que no tiene nada que devolver a cambio, el que no tiene salidas, acuérdense, aporía, sin salida. El que no tiene salidas, apolítica, qué situación apolítica, por dónde vamos. El pobre es el que no tiene nada que devolver a cambio, o parece que no tiene nada que devolver a cambio, porque todo ser humano tiene algo que devolver a cambio. El pobre es ese que parece que no tiene nada que devolver a cambio. Y en nuestras sociedades contractualistas, en las que vivimos del toma y daca, que yo te doy, pero estoy esperando algún retorno, el pobre es el que parece que no puede dar nada. Y por eso es el excluido. Claro que hay excluidos, por definición, todos aquellos que parece que no pueden dar nada a cambio y que parece que no pueden traer nada más que problemas. Evidentemente una sociedad que excluye, una sociedad que practica la aporofobia, que deja gente fuera, no tiene justicia ni tiene compasión. Y el patrimonio ético de nuestras sociedades, el mejor patrimonio que tenemos, es el patrimonio de la justicia y la compasión, de esa voz femenina y de esa voz masculina. Y en ese punto, afortunadamente, en nuestros países coinciden no solamente la ética mínima, que sería la de la justicia y la compasión en este caso, sino todas las éticas máximas que yo conozco, empezando por la cristiana y la católica. Porque efectivamente, ahí un cristiano y un católico se encuentran en su casa. Porque existe la tradición del contrato político, que es la del toma y daca, pero existe la tradición de la alianza, que es la del reconocimiento recíproco de los que se saben carne, de la misma carne, y hueso, el mismo hueso. Y afortunadamente ahí podemos trabajar todos juntos, codo a codo, en juegos de suma cooperativa, porque estamos todos convencidos de que la persona es digna de respeto y merecedora de compasión. Y compasión quiere decir
padecer con el otro, tanto su alegría como su tristeza. Y cuando lo que tiene es tristeza, no solo el sentimiento de empatía, sino comprometerse con ella para que salga de ese sufrimiento. Creo que ese es el gran trabajo del siglo XXI, en el que afortunadamente los que vivimos en sociedades pluralistas lo encontramos en nuestra ética cívica, y quienes vivimos en la tradición cristiana y católica lo encontramos en nuestra tradición religiosa. Muchas gracias.